Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva, un programa que lo que busca es llevarle a usted, a la comunidad de Guatemala y a la comunidad del mundo, pues información pertinente acerca de lo que está sucediendo. En este momento, a nivel mundial, un problema serio que enfrentamos es el problema de salud. En nuestro programa anterior, con la doctora Iris Casali, platicamos sobre COVID, este proceso que está causando una pandemia a nivel mundial, de acuerdo a lo decretado por la Organización Mundial de la Salud. Pero el tema es tan importante que consideramos fundamental que sigamos teniendo invitados de una alta calidad científica y académica para que sigan ilustrándonos sobre las líneas, sobre los principios, cómo debemos enfrentar este problema, que verdaderamente es un problema serio, pero que también es sencillo en el sentido de que debe tratarse con mucha calma, con mucha cordura y debe seguir lineamientos muy claros para evitar que haya un pánico innecesario, para evitar que haya medidas innecesarias. Voy a presentar con muchísimo gusto a mi invitado esta noche, el doctor Edgar Miguel López Álvarez. Doctor, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Un honor estar en su programa. Muchas gracias. El doctor López Álvarez es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, médico internista, intensivista y con una trayectoria personal y profesional sumamente brillante. He tenido el privilegio de conocerlo por muchos años y de reconocer y admirar esta contribución permanente que hace con la academia y con nuestra vida a nivel nacional. Edgar, me voy a permitir irme un poco más coloquial. Realmente es un momento fundamental, porque hemos visto las medidas decretadas recientemente por el gobierno de Guatemala, en el cual pues lanza serias medidas que tienden a limitar en alguna forma el movimiento, afectan la vida social, la vida comercial, la vida industrial. No somos únicos, hemos visto países a la vecindad nuestra, Honduras, que tienen estado de sitio, hemos visto medidas en Italia, en China, en Estados Unidos, es decir, a nivel mundial hemos visto una serie de medidas muy grandes y muy importantes tendientes a restringir las agrupaciones, las aglomeraciones, el viaje a nivel mundial prácticamente desaparecido. Quisiera preguntarte, ¿estas medidas son realmente necesarias a ese nivel que se están haciendo? Doctor, nuevamente muchas gracias por estar acá. Estamos enfrentando una nueva enfermedad. Y enfrentar algo nuevo siempre es un reto. Y es un reto porque justamente estamos aprendiendo en la medida en que esto está sucediendo. De alguna manera, siendo proactivos, es bueno que esto haya venido después de 3 meses a nuestro país. Sabíamos que íbamos a tenerlo, no sabíamos con exactitud cuándo, pero creo que es mejor para nuestro país que esté después que estuvo en China, que estuvo en otros países de Asia, Europa, y en fin, hoy es sin número la cantidad de lista que tenemos. ¿Por qué? Porque indudablemente estamos recibiendo esto en un momentito en donde aún en breve tiempo hay experiencia de qué ha sucedido en otros lugares. Tenemos un poquito más clara la idea del comportamiento de esta nueva enfermedad y eventualmente eso hace de que medidas que se tengan que tomar sea en base no meramente arbitraria, pero sí viendo y juzgando un poquito cuál ha sido el comportamiento. Esta enfermedad es una enfermedad que se transmite por un virus, no vamos a entrar en detalle de eso, pues se ha ahondado previamente, pero sí creo que es importante entender que la única forma de mitigar el contagio es evitando el contacto entre seres humanos. Esa es una invitación que quiero yo dejar clara a la audiencia que nos está escuchando hoy. La única forma de mitigar la transmisión, el contagiarnos, es evitar el contacto. Y esto, doctor, hace que se tengan que tomar medidas que nos obliguen a tener un autoaislamiento. Me explico a qué se refiere esto. Hoy en día, el tener una reunión pública, el tener actos que eventualmente concentren aglomeraciones de personas, es el perfecto ambiente para que esto se propague
y se salga totalmente del control. Hoy en día, el tomar medidas, sobre todo donde tenemos un tema cultural interesante. Amamos nuestro país, amamos estar y sirviendo a los guatemaltecos en nuestras diferentes áreas, pero eventualmente también tenemos que entender que culturalmente nos cuesta obedecer, nos cuesta y no estamos acostumbrados a seguir instrucciones. Entonces creo yo, y estoy muy en favor de esas medidas que de alguna manera nos obligan a tener patrones que no son patrones antojadizos, sino son patrones que nos obligan a protegernos y a proteger a los demás ante algo que está siendo nuevo. Porque como bien mencionas, pues esto se origina en China, Wuhan. No hay claridad si ahí se origina, pero ahí se encuentran los primeros casos. Ellos toman medidas de aislamiento que son un poco parciales, porque ellos mismos señalan que se hizo Wuhan, pero no Hubei, que es toda la provincia. Luego vemos que Italia, en el caso de Italia, que es el segundo país con más casos en el mundo y con más mortalidades, te recuerdas que empiezan aislando la parte norte, específicamente Milán, toda la Lombardía, pero queda abierto el resto, hasta que finalmente hacen un cierre total de todo el país. Hemos ido aprendiendo paso a paso. Corea, por ejemplo, tiene medidas mucho más radicales y en Corea prácticamente la mortalidad sumamente baja, el número de infectados muy bajo, pero ellos toman una medida dictatorial, proactivamente empiezan a buscar los contactos, pero todo al final recae en el necesario aislamiento. Algo que tú acabas de mencionar que me parece a mí fundamental es ese choque cultural que todavía podemos tener. ¿Por qué me van a restringir a mí? Por ejemplo, una tradición muy linda en Guatemala son nuestras procesiones. Y yo sé que mucha gente dice, pero ¿cómo van a parar las procesiones? Pero como tú señalas, es fundamental evitar esa cercanía. Eso me recuerda, doctor, otro punto importante que quisiera transmitir. Doctor, es muy importante informarnos, pero tener a mano la información veraz, la información que más bien no nos va a confundir y que es información clara, de fuentes claras, objetivas, serias, y que son justamente las que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que aprovecho para recordar, es el ente rector de la salud del país. Es de donde en una condición en general, pero sobre todo de emergencia como este caso, es quien debe dar los lineamientos y todos nosotros, en práctica pública o privada, seguirlos. Y esas son recomendaciones internacionales que salen de lugares muy serios, como el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, conocido por sus siglas CDC de Atlanta en Estados Unidos, como por ejemplo la OPS o OMS, Organización Panamericana y Organización Mundiales de la Salud, que son organismos muy serios que basados en la experiencia corta que tenemos, han recomendado para que se apliquen. Entonces, el buscar fuentes de información serias nos comprueban que estas medidas, por ejemplo, el aislamiento, por ejemplo, si se quiere llamar pues dictatorialmente en otros países como el caso de Corea que usted mencionaba, se tomaron, al final, visto proactivamente, más bien ha resultado en manejar de una manera mejor, valga la redundancia, la situación que está sucediendo. Con buenos resultados, obviamente. Ahora, la higiene fundamental, la prevención fundamental. Las normas o los lineamientos que se dan en realidad son relativamente sencillos. Es correcto, doctor. Lavarse las manos constantemente, lavarse las manos bien, evitar ese contacto lo más posible, hablan de una distancia por lo menos 1 metro. Hemos visto que algunas de las medidas dicen suspender eventos deportivos, incluso el transporte público por la aglomeración, pero siempre surgen algunas preguntas. Una de las preguntas que nos hacen constantemente es el uso de la mascarilla, porque a veces las ideas llegan, se hacen una cierta psicosis generalizada, pero por ejemplo, ¿la mascarilla tiene verdaderamente una aplicación generalizada o específica, Edgar? La respuesta es sencilla. La mascarilla debe de utilizarse para quien está atendiendo a un paciente
que está enfermo y eventualmente para el paciente mismo, para evitar justamente una fuente de contagio. La mascarilla no tiene ningún lugar en las personas que andamos ambulantes en las calles. No tiene ningún lugar. Hoy en el camino para acá miraba a un par de conductores manejando su automóvil con una mascarilla. Y justo mientras me bajaba del parqueo, un piloto bajaba con una mascarilla, no sé qué marca es ni qué tipo de mascarilla es, pero de verdad parecía una de las que salen en esas películas de ficción. Eso no debe de ser. Creo que eso es fundamental. Esto es importante entenderlo, tiene su uso específico para quien está atendiendo a un paciente que tiene este problema activo y eventualmente en el contexto del paciente que está siendo atendido. Fuera de eso, no es recomendable el uso. Y sin embargo, que hemos visto lugares en donde se han agotado esas mascarillas. Bueno, y has visto que se produce un impacto económico que incluso daña al sistema de salud, porque la gente corre a comprar, trata de monopolizar y resulta que para el personal de salud que lo necesita o para aquellos que realmente lo necesitan, no hay. Yo creo que es bien importante lo que nos dice el doctor López, porque las medidas deben de ser razonadas, inteligentes y en el momento que corresponden. Y la mascarilla es uno de esos grandes problemas. Has visto tú que a nivel mundial, no solo en Guatemala, pero de repente los supermercados están vacíos, la gente corre, hasta se pelean incluso por adquirir cosas como papel de baño que no tienen ninguna función. Parte de lo que hemos pasado en este programa es el mensaje de que hay que mantener la calma, que tenemos que hacerlo ordenadamente y que no debe haber un pánico generalizado porque no es necesario. Es correcto, doctor, y ese es mi otro mensaje. Claro que alguien diría, es difícil que hablen de no pánico, no se asusten ante algo nuevo, ante algo que se sabe que está creciendo de una manera exponencial, pero es que el control de la situación obliga a mantener la calma, para que todas las decisiones sean decisiones pensadas, decisiones racionales. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un catarro. Todos hemos tenido una gripe y de repente pasan todos los miembros de la casa por la gripe, o los compañeros de trabajo. Hoy, en un principio, es realmente difícil establecer si estamos frente a uno de estos catarros, a una gripe, o estamos frente a esto. Entonces, hoy en día, alguien que tiene un catarro, la recomendación es quédate en casa. Quédate en casa y aún dentro de casa tratemos de mantener aislamiento, autoaislamiento del resto para no contagiarlos, para no contaminarlos. No es el momento de correr a la emergencia de un hospital. En el hospital y sobre todo en nuestro medio, dejemos esa instancia para quienes realmente lo necesitan. Para aquel que el catarro convencional está sobrepasando el comportamiento normal de ese catarro que hemos tenido antes o hemos visto que lo tengan. Entonces ahí sea el momento de llamar al doctor, contarle un poquito cuál está siendo la evolución que tenemos y entonces él nos recomendará, ve a la emergencia. Porque esa es parte de las grandes preguntas, ¿verdad, Edgar? En el sentido que la gente dice en qué momento yo voy, porque pues la psicosis es grande. Se dice que por un caso que se le conoce pueden haber 5 o 10 que no. Y como tú mencionas, el 80-90% de casos van a pasar sin ningún problema. Entonces me parece muy buena tu recomendación de decir, mire, si tiene un catarrito, quédese en casa tranquilo, no salga. Solo si tiene fiebre, por ejemplo. Si tiene fiebre, si usted persiste con una tos seca, si usted siente que está comprometiendo su respiración, recuerden un ejercicio sencillo del contener la respiración, contar hasta 10, y si eventualmente lo podemos hacer y eso no nos causa ningún problema, pues de repente en general podemos estar mal. Pero alguien que esté con signos que la gente lo llama agitación, dificultad para respirar, pues entonces es un momento de llamar o eventualmente sí, consultar a la emergencia. Y aun cuando se llegue a la emergencia, ahí está el facultativo, que va a hacer una evaluación clara. Tenemos los doctores un poquito más de experiencia en ese tema, de documentar de mejor manera la historia clínica, hacer un examen más consensuado y entonces ahí decidir qué otros exámenes
proceden. Quien se quede guardando el reposo y autoaislado en casa está contribuyendo ciertamente. Primero, a la recuperación del mismo, de la persona misma. Segundo, está tomando medidas de protección para él, pero para su propia familia y medio también. Pero sobre todo, está contribuyendo a no sobresaturar nuestros servicios de salud. Hay por las redes sociales cantidad de información, pero salen de cuando en vez reportajes interesantes. Anda circulando el de un médico residente. Estos son los médicos de guardia, los médicos que están atendiendo en primera línea las emergencias de un hospital. Y él recomienda a los jóvenes y dice, miren, por favor, si eso es lo que tienes, quédate en casa, aíslate. Deja la emergencia porque ya no tenemos ni personal ni capacidad para estar atendiendo a todos los mayores, que eventualmente sí son los que están en mayor grupo de riesgo. 80% de las veces va a pasar incluso con personas que ni siquiera se habrán enterado que lo tuvieron. Esa es parte de las preguntas importantes de la gente. Otra que hace muy frecuente, que a veces cuesta contestar, es decir, por ejemplo, dice el gobierno, por 15 días tomamos medidas. El presidente Trump en Estados Unidos primero dijo 7, después dice 15, hay países que lo han hecho por más largo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que debería de ser? Porque como esto puede expresarse entre 0 y 14 días, se puede expresar la enfermedad. Y por eso, pues la globalización con parte del viaje que hay tan extenso ha hecho que salga alguien de Wuhan y esté en Nueva York al día siguiente sin sintomatología. Pero ¿cuál debería ser el tiempo realmente en que una persona debería de aislarse? Pensemos que alguien siente que tiene esa sintomatología, se queda en casa. ¿Cuánto tiempo, Edgar? Primero, tal vez en justicia de defensa de quienes han dicho 7 o 14, no olvidemos de que estamos frente a algo nuevo. Y seguro vamos a aprender una vez que esto haya pasado para precisar y poder decir, miren, esto va a ser, como por ejemplo hoy sabemos más del sarampión o de otro tipo de enfermedades y decir, mira, son 5, 7, 14 días. En general se ha tomado 14, también basado en un poquito qué ha pasado con los casos después de 3 meses de Wuhan. Pero en realidad es bien difícil precisar hoy en día y decir con exactitud, guárdate 5, 7, 14 días. Así que la medida de 14 días hoy por hoy sigue siendo la recomendación válida. Ahora bien, quédate guardadito, pero observa tú mismo qué cambios estás teniendo. Si eso hay una fiebre persistente, si esa tos seca sigue, si eventualmente la respiración se siente comprometida y normalmente todos los que lo hemos tenido nos hemos ayudado con acetaminofén, por ejemplo. Ese es el genérico para medicinas como el Tylenol, para medicinas como el Winasorb, como el Panadol, acetaminofén, que es una medicina en general bastante inocua. Cuidado con los niños y eso consultémoslo con pediatras bien, porque eso en ellos puede tener algún tipo de problema, pero en general para adultos es la recomendación. Ahora bien, aprovecho para decir, están saliendo documentaciones en donde mejor evitemos medicamentos como el ibuprofeno. El ibuprofeno no es recomendable en este momento. Es una magnífica medicina y es un antiinflamatorio que eventualmente tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos, pero en esta condición en particular no favorece. Por lo tanto, ¿qué es el ibuprofeno? Son medicinas comerciales como por ejemplo el Cataflán, el diclofenaco, como por ejemplo el Motrin, que son medicinas de uso frecuente. Todos las usamos eventualmente y tienen efectos positivos para condiciones particulares. Y para eso, qué bueno y que se siga usando. Pero en el caso particular de esto, es mejor y recomendable usar el acetaminofén. Gracias, Edgar, porque eso ha sido un tema que ha andado circulando mucho en las redes. Las redes son muy buenas porque llevan información, pero también llevan mucha información no verificada, no sustentada. Creo que eso es bien importante, porque sí nos han preguntado cuáles usar, cuáles no usar. Correcto. Y esa respuesta tuya pues nos da una línea muy clara sobre cuáles usar. Aparte de eso, realmente no hay un tratamiento para el COVID-19, ni una vacuna todavía. Se está trabajando en esto y cuando hablamos de los virus y de las enfermedades causadas por esto, me voy a permitir contar un poquito de cómo es que el cuerpo adquiere sus defensas. Sarampión, por ejemplo.
A un niño le da sarampión, el niño quedó y hizo sus anticuerpos, estimado público, lo que llamamos las defensas. Y a ese chiquito no le vuelve a dar sarampión. O bien, no le dio sarampión, lo vacunamos para sarampión y ahí lo protegimos. En este caso, están estudiando el desarrollo de una vacuna y de verdad impresiona fuentes muy serias en Estados Unidos, diferentes lugares, otros lugares del mundo que están trabajando activo en esto. Se habla de mucho avance. Hay instituciones muy serias en Estados Unidos que están desarrollando, por ejemplo, ya estudios. Una vacuna no se puede producir de un día al otro. Una vacuna lleva un proceso y a veces ese proceso puede ser muy prolongado. Están corriendo las personas de ciencia en este sentido para tenerla pronto. Tampoco es fácil porque los virus, a diferencia de las bacterias, pueden tener una capacidad de replicación tremendamente rápida. Y eso hace de que una vacuna no sea tan fácil instalarla, pero ya se está hablando de una fase avanzada en donde ya están haciéndose los primeros estudios de aplicación en seres humanos. Excelente. Así que son noticias que alentan. Esto eventualmente a la hora de salir, pues entonces ahí sí podríamos de hablar de algo específico para esto. Por ejemplo, cuando se habla de este problema, se habla mucho que la globalización afecta, el urbanismo, que vivimos muchos en centros urbanos, la polución, cómo estamos destruyendo el ambiente. Pero también se señala que gracias a esa globalización, pues por ejemplo, se identificó el virus muy rápidamente, algo que antes no hubiera sido posible, y eso nos ha permitido, como dices tú, ya buscar una vacuna y trabajar científicamente en esa línea. Un poquito saliéndonos del tema y viendo de limón la limonada, pues cuando vemos que han habido cambios fundamentales en nuestro mundo, ahora vemos que, por ejemplo, la universidad en la que tú eres el decano de esta facultad tan prestigiosa, y muchas instituciones educativas en el mundo se han ido a lo virtual, han ido a decir, bueno, vamos a usar diferente tecnología, ya no tiene que venir acá, y a lo mejor esto va a ser un cambio importante para el futuro. Por otro lado, también las escuelas para los niños, incluso la industria, el comercio, vamos probablemente a hacer un cambio mundial, virtual, que va a traer ventajas. Se menciona que en Wuhan, que es una ciudad industrial muy grande, cuando se vino este aislamiento, la atmósfera se limpió porque dejó de haber ese tremendo grado de contaminación. Así que en medio de todo, a lo mejor hay cosas positivas, Edgar. Yo creo que sí, y de hecho, pues también son hoy en día, afortunadamente, herramientas al alcance, porque de una u otra manera esto continúa. Y mientras esto salimos del problema, pues los niños tienen que seguir estudiando, los jóvenes en la universidad pues tienen que seguir sus procesos, y la alternativa de la educación virtual es algo que eventualmente no solo ya venía, pero hoy más que nunca está probado que en condiciones así, y lo que va a ser el futuro, debe de ser prácticamente algo que es parte ya activa de eso. En nuestra universidad, una universidad con 9 lugares en el interior, 9 facultades, muchas carreras, prácticamente todo el proceso inmediatamente se ha convertido a virtual. Lo cual es positivo, demuestra la capacidad de hacerlo y obviamente va a resultar en una serie importante de cambios. Por ejemplo, ustedes como una casa de estudio superior, una escuela de ciencias de la salud, tienen un amplio espectro en donde aportar, Edgar, porque no es solo facultad de medicina, nutrición, enfermería, diferentes técnicos, porque un paciente enfermo necesita un tratamiento integral. Sí. Y a propósito de eso, siempre me gusta recordar de que una fortaleza tremendamente de una facultad de salud es justamente cuando estamos integrando a todos los actores en el proceso de salud. Hoy un paciente no sale adelante porque el doctor fue excelente, porque el doctor operó brillantemente. Por supuesto que qué bien, y qué bien que se necesite de un doctor muy actualizado, de un cirujano muy capaz, muy hábil, de todas estas técnicas 3D que se están aplicando hoy, sobre todo en áreas de traumatología y en fin, en todos estos tipos de procesos de avanzada.
pero también no podría salir adelante sin la ayuda de la enfermera que ayuda y que acompaña al doctor, la enfermera que lo asiste en su cuidado diario. No podrían salir esos pacientes con accidentes cerebrovasculares sin la ayuda del terapista que ayuda, o de lenguaje, o físicamente, o esos casos de intensivo complejos. Bueno, hoy mismo este tipo de enfermedad donde el papel del terapista respiratorio es vital. Un tratamiento integral. Integral. Y aparte no olvidar algo muy importante para nuestros países, lo cual es la atención primaria. Nuestra formación de enfermeras, por ejemplo, formadas con especialidad en atención primaria, se ocupan específicamente de ese detalle, de esa parte de la salud que tiene que ver con la educación, de esos datos que la epidemiología nos reporta, donde todavía tenemos estos temas importantes de desnutrición, de enfermedades, de diarreas, de deshidratación, de infecciones respiratorias y todos esos desarrollos en el avance de crecimiento, ¿verdad? Edgar, un minuto y nos tenemos que ir. ¿Cuál sería el mensaje que tú quieres compartir con nuestra audiencia como despedida de este programa? Muchas gracias, doctor. 1, formarse adecuadamente. 2, no pánico. Y tercero, la única forma de mitigar el contagio es evitar la exposición entre humanos. El autoaislamiento es muy importante. Muchísimas gracias, Edgar, por este aporte. A ustedes que nos han acompañado, gracias por estar de nuevo con nosotros. El propósito de este programa es traer a profesionales de la calidad que han escuchado con el doctor Edgar López, que nos dan esos lineamientos fundamentales que nos van a guiar por el camino correcto. Así que de nuevo muchísimas gracias doctor, a un ustedes gusto por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Tranquilidad, serenidad, cumplamos los lineamientos y el problema vamos a salir adelante como nación. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.